Amén y amén. Damos la bienvenida a la iglesia esta mañana. Tenemos visitas en la casa del Señor esta mañana. Tenemos visitas, levanten la manita, visitas. ¿Cómo los recibimos? La casa del Señor. Bienvenidos, bienvenidos a Pasos de Amor. Y damos la bienvenida también a la iglesia que hoy se conecta a través de nuestras redes sociales. Así que usted hoy preste mucha atención a la palabra del Señor. Y le voy a pedir que usted me acompañe en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y quiero que cuando usted lo tenga me diga un fuerte amén con esa voz de trompeta. Amén. No hagan trampa ya porque está ahí en la pantalla. Amén. Gloria a Dios. Y quiero que usted me acompañe a leerlo. Lo vamos a leer juntos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice: pero recibiréis, ¿qué? Diga poder. Pero diga ese poder con autoridad. Diga, pero recibiréis poder. Dígale al hermano que usted tiene al lado: recibiréis poder. Gloria al Señor. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. Dice: y me seréis testigos. Diga fuerte esa palabra, testigos. Testigos. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Qué dice? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vean qué interesante, porque aquí empieza a dar un orden cronológico de lugares, porque no dice que me seréis testigos, no empieza por lo último de la tierra y finaliza en Jerusalén. Así que a veces uno se pregunta, hay algunos que quieren ir hasta lo último de la tierra. Señor, sácame. Y ni siquiera por el barrio han predicado. Y dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es aquí donde vamos a analizar un poquitito esta declaración que hemos hecho en esta mañana. Amén. Y la primera declaración es que somos dependientes ¿de quién? ¿Qué dice el versículo? Del Espíritu Santo de Dios. Somos dependientes, y es necesario que la iglesia entienda que somos dependientes del Espíritu Santo. Dependemos al 100% del Espíritu Santo de Dios. Pero mi hermano, no solo en la teoría, no solo en lo que yo leo, sino en lo que yo vivo, en mi acción, en mi conducta. Debemos ser dependientes del Espíritu Santo. En hechos concretos, en experiencias espirituales que vivimos todos los días, experiencias poderosas. Y el que no sea dependiente del Espíritu Santo es una persona que está a merced del enemigo, para que haga y deshaga como quiera con él. Así que en esta mañana dígale al Señor: Señor, quiero ser un dependiente del Espíritu Santo. Declárelo, dígale: quiero ser un dependiente, quiero ser una dependiente del Espíritu Santo. Yo no quiero depender de mi estado de ánimo, yo no quiero depender de mi economía, yo no quiero depender de que también amanecí hoy. Quiero ser dependiente del Espíritu Santo. Quiero depender cada día de Él. Hoy sí, mañana no.
¿O solo en las buenas temporadas? ¿O al revés, solo en las malas temporadas? Porque de todo hay, mi hermano. De todo nos encontramos en el camino. Pero qué hermoso es cuando el Espíritu de Dios nos confronta en nuestra vida. Nos topamos con la preciosa presencia del Espíritu Santo. Y vean el testimonio de la sobrina de Eduardito, la prima de Eduardito. Todo el dinero del mundo no le da la sanidad que le da nuestro Padre Celestial. Pero qué hermoso que es el Señor cuando llega un corazón necesitado de Él. ¿Cómo nos encontramos nosotros con el Señor? Si no fue en un momento de necesidad, que Él vino a llenarlo todo, que Él vino a ser nuestra fuente de vida porque estábamos en muerte, porque vino a ser la solución. Qué hermoso que es el Espíritu de Dios, amén. La segunda declaración que habla este pasaje es que al ser dependientes del Espíritu Santo recibimos ¿qué? Poder, dígalo fuerte. ¿Qué recibimos? Poder. Qué hermoso, ¿verdad? Sentirse con ese poder, con esa autoridad. Cuando usted y yo somos dependientes del Espíritu Santo, recibimos poder. Y al recibir el poder del Espíritu Santo, obligatoriamente somos testigos. ¿Cómo se llama la muchacha, Eduardito? Jessica. Dígame si Jessica hoy no es un testigo del poder de Dios. Usted y yo somos testigos del poder de Dios. Y a esta prédica le he puesto: hay evidencia del poder de Dios. Dígame si no hay evidencia. Mi hermano, hasta en los más pequeños detalles en nuestra vida hay evidencia del poder de Dios. Cuando usted y yo recibimos el poder del Espíritu Santo, nos convertimos en testigos de las maravillas que Él ha hecho en nosotros. Las maravillas que Él ha hecho alrededor. Las maravillas de lo que Él ha hecho en los que están en Jerusalén. Dice la palabra, los que están en Samaria, los que están en Judea y hasta lo último de la tierra. Porque lo dice su palabra. Y me seréis testigos. Y usted y yo hemos sido parte de ese testimonio. Amén. Como evangélicos, como cristianos, hermanos, estamos saturados de mucha teología, de lo que es el Espíritu Santo. Y no sé en qué momento el Espíritu Santo se convirtió en un punto de debate en los púlpitos. Y no debería ser así. Cuando pasamos a cuestionar al Espíritu Santo en un altar. Esto no es un tema para debatir. El Espíritu Santo es una persona que viene a convencer, que viene a santificar, que viene a restaurar nuestra vida. Y probablemente muchos se considerarán que conocen más del Espíritu Santo que lo que el Espíritu Santo conoce de Él mismo. Que es absurdo esto, porque esto les lleva a sacar conjeturas y usted los ve hasta que cambian hasta su vocabulario y su voz y su tono para hablar con el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué es lo más peligroso, iglesia? Que hasta forman doctrinas basadas en emociones. No, es que el Espíritu Santo le gusta las cosas así, así, así.
Qué peligroso, hermano. Qué peligroso es cuando nosotros empezamos ya a través de nuestras propias inquietudes naturales como seres humanos a actuar de manera que no lo habla la palabra de Dios, que no lo dice la palabra de Dios. Esta mañana yo quiero que vayamos más allá, invitarlo a usted a que comience a declararse como un testigo del poder de Dios en su vida. Y vamos a ver lo que dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16. Porque, mi hermano, hay evidencia del poder de Dios en nuestra vida. Créalo esta mañana, hay suficiente evidencia. ¿Qué dice Romanos capítulo 1 versículo 16? Usted y yo no nos avergonzamos del evangelio. ¿Por qué? ¿Qué es el evangelio? Ahí está el poder. Ahí está, ahí se encuentra el poder de Dios. Así que hay una conexión que no podemos separar, que no podemos obviar o modificar. El evangelio, ¿de quién habla si no es del Señor Jesucristo? ¿En qué se basa la palabra? Pero ¿saben qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a establecer lo que Cristo vivió aquí en la tierra. Aquí como usted y como yo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Así que cuando usted sienta una palabra, cuando usted sienta como ese fuego, esa convicción, es el poder que está sobre usted. Porque dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y esto lo va a obligar a usted a ser testigo de ese poder, a ser testimonio de ese poder. ¿Alguien puede ser testigo? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que pueda dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida? ¿Sí? ¿Hay alguien al quien el Señor sanó en algún momento en esta casa? ¿Hay alguien que el Señor lo libró de alguna cosa? ¿Hay alguien que el Señor maravillosamente le proveyó algo en medio de una necesidad? Levante la mano. Aquellos que pueden ser testigos del poder. Pero vuelva a ver a su alrededor, vea a su hermano que está al lado. ¿Quién puede ser testigo del poder del Señor? Pero dígalo con autoridad. Dígalo con autoridad. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo del poder del Espíritu Santo en mi vida. Yo soy testigo. Yo puedo hablar no porque me lo contaron, porque yo lo viví. Pasamos a ser testigos de ese maravilloso poder. Así que cuando usted lo diga, dígalo con convicción, dígalo con poder y aún dígalo con gloria, porque el Señor se maravilló en una situación difícil en tu vida. Dígalo sin miedo para que el enemigo lo escuche, porque el enemigo no puede venir a avergonzar a los hijos de Dios. Está muy equivocado. A los hijos de Dios que andan caminando en el poder del Espíritu Santo, el enemigo no puede avergonzarlos. Pero vamos a definir esta mañana qué es ser un testigo. Porque según la definición, testigo es aquel que ha estado presente. ¿Ha estado usted presente? Viendo la gloria de Dios en tu casa, en tu vida, en tu familia.
Dice que el testigo es aquel que ha estado presente o ha visto algunos acontecimientos. ¿Ha visto usted algún acontecimiento que le permita hoy con autoridad decir: yo soy testigo de Dios? Yo soy testigo del poder de Dios. ¿Está seguro? Amén. Dígase amén con convicción. Gloria a Dios. También testigo es una persona que declara hechos relevantes o importantes. Eso es ser un testigo. Yo soy una convencida de que las cosas que Dios hace son relevantes todas. No hay una menos importante que la otra. Yo me he convencido que hasta el antojo más insignificante que pueda estar en una persona, y viene alguien y le dice: mire, quiere tal cosa, y usted: ¡oh, Señor, esto era lo que yo quería! Hasta en esos más pequeños detalles no los puedo descalificar como no relevantes o importantes, porque son los detalles que Dios usa para mostrar el gran amor que tiene por usted y por mí. Amén. Así que, por muy simple que parezca la mente humana, a la vista del hombre, Dios hace cosas importantes. Dios hace cosas relevantes. Porque tal vez puede ser que una persona diga: pastor, necesito que ore porque tengo exámenes del azúcar, qué sé yo. Pero para esa persona es esencial, es importante. Y que esos exámenes salgan limpios es, mire, para brincar en un pie. Y cualquier otra persona puede decir: ay, todo lo que Dios hace es relevante para la vida de sus hijos. Amén. Son cosas que se salen de lo normal. Son cosas sobrenaturales, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios sobrenatural. Amén. Así que usted es un fruto del poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Diga: yo soy un fruto del poder de Dios. Activo en estos tiempos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque lo que había en usted era muerte. Y Él lo que depositó sobre tu vida y sobre mi vida fue vida. Porque sobre lo que había para usted era enfermedad, y Él depositó sanidad divina. Porque lo que había para usted era derrota, y el Señor declaró victoria. Así que eres un fruto del poder sobrenatural del Dios vivo. Amén. El que todo lo restaura. Pero hay tres tipos o tres clases de testigos. El primer testigo son los que han visto bien, pero dudan de lo que han visto. El segundo testigo son los que han visto mal, pero creen haber visto bien. Y el tercer testigo son los que no han visto nada y aseguran haberlo visto todo. Y yo espero que usted y yo no seamos ninguno de esos tres testigos. El Señor nos ha dado suficiente muestra de amor y misericordia para que seamos testigos de su poder. Pero esos testigos que están ahí en la escena, en la mera escena del milagro. Amén. Pero es interesante, mi hermano, lo que es la capacidad que tiene un testigo para hablar. Y lo vamos a ver. Quiero invitarlos al libro de Juan, capítulo 4. Vamos a ver esos testigos presenciales del poder de Dios. Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué titulito dice ahí en su palabra? El capítulo 4, versículo 1.
Y mientras ustedes siguen buscando ahí, quiero leerles lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice: la fe viene por el oír, y el oír, no oír cualquier cosa, mi hermano, no oír el chisme de la vecina, no. Oh, la fe, porque no vienen los que les gusta adivinar el futuro de la gente. No, eso no es la fe. La verdadera fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios, una palabra viva, una palabra que muchas veces es fuerte, pero que cuando confronta es para bendición de nuestra vida, de nuestra alma. Entonces vemos la historia de ¿quién? Una interesante conversación que se da entre Jesús y la mujer samaritana. Por cuestión de tiempo no vamos a leerla toda, pero vamos a irnos al versículo 39 para poder empezar a entender. Después de que Jesús habla con esta mujer y declara algunas verdades ocultillas, ¿verdad?, que tenía ella, verdades que no eran como tan honrosas que todo el mundo supiese. Cuando el Señor saca esas verdades a su luz, ante sus ojos, ¿cuántos conocen la historia? Amén. Dice, recordemos algo, lo que dijimos y leímos al principio, solo antes de entrar a esta palabra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice: y me seréis testigos. Vamos a ver. Entonces viene este poderoso encuentro del Señor Jesús con esta mujer. Y dice el versículo 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, que dice, ¿creyeron en quién? ¿En qué? En la palabra. ¿En la palabra de quién? De esa mujer. Le creyeron. Y usted dirá, ¿qué poder de convencimiento tiene esta mujer? La mujer que daba, que dice, testimonio. Una mujer que habla con el Señor, que abre su corazón. ¿Y saben qué? Es como cuando nosotros nos presentamos en diferentes lugares, con diferentes personas, con nuestros amigos. Y qué interesante que es, porque a veces hablamos y platicamos de cualquier cosa, mi hermano. Nos reunimos en familia, hablamos de fútbol, hablamos de la novela, de la Rosa de Guadalupe, hablamos de la serie que está, hablamos de lo que le pasó a la vecina, hablamos de muchas cosas, menos de lo más importante, que es de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque esta mujer habla y da testimonio de lo que Dios ha hecho. ¿Se dan cuenta el gran poder que tiene ser testigos de Él? Porque usted, como no es Dios, como yo no soy Dios, no conocemos que tal vez yo testificando de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque me levanté, no tenía para pagar la luz y el Señor me dio para pagar la luz. Puede ser que la persona en mi trabajo esté pasando la misma situación. Pero como no somos Dios y no conocemos, pero ¿qué pasaría si yo doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida ese día? ¿Creerían en Él? ¿Creerían en su palabra? Lo harían.
lo harían. Miren, la mujer samaritana no fue a decir: miren, vengo a contarles que un hombre me pidió agua. ¿O sí fue a decir eso? No. Lo menos relevante para ella era que le hubiese pedido de beber. Eso pasaba a segundo plano. Como pasa a segundo plano lo que le pasa a la vecina, lo que pasa en el fútbol, lo que pasa si ganó Saprissa, si no. Pasa a un segundo plano. Que en nuestra boca siempre haya testimonio, amén, de lo que Dios hace. Ella fue a hablarle a su pueblo de lo que este hombre había declarado sobre el corazón de ella. Y ella había creído en el poder de la palabra del Señor. Ella había sido transformada por ese poder y se convirtió en un testigo de la palabra poderosa y transformadora y restauradora del Señor. Eso fue lo que la cautivó a ella. Eso es lo que produce la palabra, dígame o no, del Señor en nuestra vida. ¿O es que el Señor viene a condenarte, viene a juzgarte por ser jupón, por ser cabezona, por no haberle hecho caso al pastor? No. ¿Qué viene el Señor a darte? Una oportunidad para que sean testigos de su maravilloso poder. Pero mi hermano, a muchos de nosotros no nos alcanza el tiempo para ser testigos. Porque tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tanto que decir, que no decimos nada. Que nuestras palabras son palabras vacías que no impactan a los demás. Que usted y yo no nos quedemos sin ser testigos del poder de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que falta en la iglesia? Falta entender, falta creer que realmente Dios ha depositado en nosotros su Espíritu Santo. Porque dice: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Nos falta creer en esa y con autoridad de ese poder tan grande de declarar las maravillas, de lo que Dios hace y hará. Dice la palabra en Juan capítulo 14 versículo 6: yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sin mí, sino por mí. Y Hebreos 13:8 dice: yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, su poder no cambia, sigue ahí tan fuerte en nuestras vidas. Que si yo les digo a ustedes, si nos hubiesen dejado unas cuantas hojitas en blanco, ya las hubiésemos llenado de los milagros sobrenaturales que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Hay una poderosa verdad, y es que la palabra de Dios no pasa y nunca va a pasar de moda. Mi hermano, y es que qué impactante es ver cómo la iglesia misma va retrocediendo inclusive. No, es que como las modas ahora están tan terribles, ya mejor uno no se mete con los jóvenes, ya uno mejor no predica, porque después le ponen una demanda. Y poco a poco el enemigo con su astucia va callando la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes en aquellos años donde era ir a un parque? Si no era escuchar 20 grabadoras ahí.
Arrepiéntase. Cristo viene pronto. Y hoy por hoy la iglesia está escondida, metida en cuatro paredes. Nosotros mismos hemos quitado esa autoridad a la palabra de Dios. Nosotros mismos, hermanos. Duele tener que ver un ministerio de educación hasta ahorita poniendo medidas que ellos mismos fueron entregando autoridad a los estudiantes y a los papás, entregándola. Que no nos pase eso a la iglesia, que no nos pase eso, amén. Que nosotros seamos esos voceros de la palabra de Dios. Yo sé y entiendo que el tiempo va cambiando, pero la palabra de Dios dice: yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Él no cambia. La mujer samaritana refleja este acontecimiento. Y vamos a ver el versículo 40. Dice el versículo 40: entonces, ¿qué? Vinieron los samaritanos. ¿A qué vinieron? A él, al Señor Jesucristo. ¿A qué vinieron? A rogarle que se quedara con ellos. Y se quedó allí, ¿cuánto? 2 días. Ve que alcahuete que es el Señor. 2 días más. Y es que el Señor Jesús permanece ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Él está al lado nuestro hasta que sea necesario, para que su poder se haga realidad en nosotros. Se va a quedar lo necesario ahí. Vamos, vamos, vamos. Y veamos lo que dice el versículo 41. Y creyeron algunos pocos. ¿Creyeron qué? Muchos. Más por la palabra ¿de quién? De él. Fíjese que la mujer samaritana con ese testimonio llegó hasta ahí. Hasta ahí. Ella llegó, dijo lo que Dios había hecho. Y dice la historia que entonces ellos, al escuchar y creer en su testimonio, van a donde él y le dicen: por favor, quédese un poquitito más. Y dice que entonces muchos más creyeron por la palabra de él. Cuando Jesús realmente entró en la vida de este pueblo, muchos más fueron transformados por él. Usted y yo podemos tener un límite que nos ponga la sociedad, que nos ponga la familia. Pero dígame al final de cuentas de quién es la obra. Si no nos toca a nosotros solo tirar esa semilla, tirar esa palabra. Y quien convence de todo pecado y quien transforma la vida, quien restaura al caído, no es el poder del Espíritu Santo. Ella llega hasta ahí, pero fueron muchos más transformados por el poder del Señor. Me encanta lo que habla el libro de Juan finalizando. Y dice: y aún mayores cosas. ¿Qué dice? Usted y yo nos incluye. Estamos incluidos en esa palabra. Vosotros haréis. El Señor tuvo poder, sí, claro, el Señor tuvo poder.
caminó en la tierra, dígame si no haciendo milagros, prodigios, sanidades, hablando, transformando corazones, conductas, hábitos, transformando la vida de las personas que estaban a su alrededor. Pero usted y yo podemos ser revolucionarios de la palabra también. Usted y yo podemos impactar la vida de los que están a nuestro alrededor también. Pero a veces todo el trabajo queremos dejárselo al pastor, al líder, al Señor. Yo no, es que yo no hablo bien. Solo cuente lo que Dios ha hecho en su vida y ya. Con eso basta, mi hermano. Con eso basta. Deje de estar callado, deje de ser un cristiano de la policía secreta del poder de Dios. Que usted no está, ¿cómo se llama? Cuando los ponen ahí en lo secreto. Encubierto. Usted no está encubierto. Usted no es un cristiano encubierto. No. Dice el Señor que somos testigos de ese poder. ¿Y a qué función se le llama un testigo si no es hablar, a declarar? Cuando usted es un testigo, usted declara, usted habla lo que ha visto, lo que ha oído. Amén. Y veamos lo que dice el versículo 42. Usted y yo podemos identificarnos como ese hombre o esa mujer que pertenece al ejército de Dios. Amén. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú has dicho. ¿Qué dice? Ya creemos no solamente en lo que has dicho, porque nosotros mismos ya ellos eran testigos, ellos pasaron de ser solo esos oidores a ser conocedores del poder de Dios. Directamente a esos hechos importantes de lo que nos habla la palabra de Dios. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que a la iglesia a veces le falta convicción, creer en el poder de Dios, creer en lo que Dios está haciendo. Nos falta caminar con ese porte, como dicen ahí afuera. Al caminar, no, es que andamos encorvados, perfil bajo. ¿Dónde está la autoridad que el Señor nos ha dado? Tengamos esa actitud. Nos falta caminar y decir en la calle, hablar, demostrar. Amén. De lo que el Señor ha hecho, de lo que el Señor ha desarrollado en nuestra vida. Y cuando el Señor a usted le pida que hable, hable. Cuando el Espíritu Santo a usted lo inquiete, diga, haga. No se quede callado. Ay, pero es que es una tontería, tal vez lo que voy a decir, que hoy llegué temprano al trabajo. Eso da testimonio de usted. Que antes era un irresponsable. Bueno, dejó ese día de ser irresponsable. ¿Qué lo motivó a llegar temprano? Hacer las cosas correctamente, dando testimonio de que Dios es un Dios de orden. Hasta lo mínimo que tú hagas. Yo sé que sí se acuerdan ustedes de este pasaje que habla la palabra de Dios cuando camina Pedro con Juan y dicen que iba al templo, estaba el paralítico, estaba el ciego, y que dice que la sombra de Pedro, ¿qué hizo? Curaba. Yo me imagino esa sombra toda orgullosa, ¿verdad? Ahí a la par, soy la sombra de Pedro.
Mi hermano, ¿caminará nuestra sombra con ese orgullo o será la sombra de Peter Pan que anda ahí tratando de escaparse y despegarse de nosotros? Porque dicen, qué vergüenza. Dice que la sombra, dígame si eso no es poder. Dígame si Pedrito andaba ahí como nada. Esos hombres tenían la autoridad del Espíritu Santo, la autoridad de Dios. Y lo conocían también, que aún su sombra, con su sombra sanaban. Vean qué poder. Y mayores cosas haremos. Dígalo, y mayores cosas haremos. Tenemos que creer, tenemos que creer, tenemos que creer en ese poder. Usted es testigo de poder de Dios. ¿A dónde? Pregúntese. Esta mañana tome un minuto. Se lo regalamos. Tome ese minuto. Pregúntese esta mañana, ¿dónde soy yo testigo del poder de Dios? ¿En mi casa? ¿En mi familia? Es que usted, mujer, cuando su esposo levanta las manos, ¿usted cree en ese poder? Es que usted, esposo, cuando su esposa doble rodillas, ¿cree usted en ese poder? Es que usted tiene la libertad, papás, de orar y ahí en la presencia del Señor derramarse y llorar delante de sus hijos, ¿o le da vergüenza ser testigos del poder de Dios en su propia casa? ¡Wow! Porque afuera hay muchos testigos de otras cosas, que dan testimonio de otras cosas. Ah, sí. Es que cuando usted fuma esto, vieras que se le van todos sus problemas. Afuera hay mucho testigo de lo que está torcido por parte del enemigo. Entonces usted tiene la libertad de ser testigo. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Es usted testigo del poder de Dios en su barrio, con sus vecinos? ¿O con la familia que aún no conoce del Señor? ¿Es usted testigo? Claro, porque si no fuese testigo, la prima es sobrina. La sobrina nunca lo hubiese buscado para pedirle oración. Pero conoce y da testimonio y dice, ayúdeme a orar. Hay un reconocimiento del poder de Dios. El evangelio del Señor hoy necesita, mi hermano, hombres y mujeres que no anden poniendo excusas. Es que me fue mal. Es que caí en pecado. Es que le fallé al Señor. No, mi hermano. No, el evangelio de Cristo necesita hombres y mujeres que se levanten con la autoridad de Cristo y diga, sí caí, pero hay alguien que me levantó. Sí caí, pero hay alguien que me restauró. Alguien que limpió todos mis pecados y aquí soy testigo de su poder y su gloria, de su misericordia. Eso es lo que necesita la iglesia de hoy. Amén. Gloria sea al Señor. Así que cuando usted camine por la calle, por su trabajo, donde usted quiera que ande, usted siga siendo ese testigo del poder de Dios. Que usted no va solo. ¿O usted camina solo? No, mi hermano. Usted camina y con usted va el reino de Dios caminando junto a usted. En el reino de Dios hay sanidad, en el reino de Dios hay abundancia, en el reino de Dios hay justicia, en ese reino hay paz. No puede ser posible que usted llegue a un lugar y todo sea contienda. ¿Quién entonces camina con usted?
el reino de Dios hay salud, hay sanidad, hay bienestar. En el reino de Dios está el shalom de Dios operando, amén. De diferentes maneras está el reino de Dios, del reino de Jehová, Rafa, Jireh, todopoderoso, que transforma vidas. Ese reino caminamos. Es con ese poderoso reino. Pero ¿saben qué es? ¿Saben qué es lo que pasa? Que como no vemos el reino de Dios, no creemos en el reino de Dios. No creemos. Pero sí le pedimos a otros, tenga fe. Tenga fe. Y usted tiene fe. Y usted es de las personas que sin ver cree. Gloria al Señor, sí, amén. El reino de Dios camina y se mueve con usted, porque usted es un testigo fiel del poder del Señor. Amén. Usted es un testigo fiel de lo que Dios puede hacer y transformar al que cree. Al que cree, créale al Señor, créasela a usted, que el Señor te ha puesto por cabeza. Crea usted que usted camina con la gloria de Dios donde quiera que usted va. Porque si yo digo que soy realmente hijo de Dios, es porque sé que me ha transformado su sangre. Me ha limpiado, me ha lavado. Y no ha habido precio mayor del que Él selló en nuestras vidas. Así que usted dígaselo todos los días al Señor: soy testigo de tu poder. No solo con la palabra, mi hermano, con la conducta suya, con su pensamiento, aún en su negocio, en lo justo de tu negocio. Diga: soy testigo de ese poder. En sus responsabilidades, como les decía ahora, llegue temprano, haga el trabajo, lo estén o no lo estén supervisando, porque usted es un testigo del Señor. Ahí es donde nosotros demostramos el poder del Espíritu Santo. Poder hablar en lenguas. Mi hermano, que ya muchos ni creen, mucha iglesia ni siquiera cree en el bautismo del Espíritu Santo. Como les decía, hasta se ha hecho un tema de debate. Pero la palabra del Señor dice: y recibiréis poder. Y también en la otra parte dice: y todos fueron llenos. Mi hermano, llenos de aire no, llenos de ansiedad no, llenos del poder del Espíritu Santo. Es que en Él hay poder, en Él hay autoridad. Así que cuando usted levante sus manos, cuando usted sienta necesidad de llorar, hágalo, porque es la convicción del Espíritu Santo de que Él está en ti, que Él es el que mora en ti. Pero sí podemos salir diciendo: el culto del domingo, qué bonito. El jueves, qué bonito. De aquí para afuera. Pero aquí adentro aún no somos testigos de ese poder. Aún no. ¿Saben por qué? Porque los testigos se demuestran allá afuera. Allá afuera es donde damos testimonio
Y somos testigos de lo que Dios hace, de ese Dios de los imposibles. Allá afuera, cuando usted camina, cuando el diablo te confronta, cuando el diablo levanta gigantes, es allá afuera donde usted dice: yo soy testigo del poder de Dios. Porque nada ni nadie me podrá hacer frente. Es ahí afuera. Es ahí en el campo de batalla. Aquí todo es muy lindo, hermanos. Aquí adentro todo es precioso. Pero afuera es cuando ponemos en práctica. Es allá afuera. Que aunque usted tenga temor, usted declara la palabra: y no tendré temor, porque tú vas conmigo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y serás testigo. Diga: y seré testigo. Y nadie más se reirá de ti. Y nadie comenzará a querer destruir tu vida. Porque el Señor librará de las garras del enemigo tu casa, tu familia. Es el Señor el que hace la obra. Entonces tenemos que tener una actitud de reconocer, mi hermano, de reflexionar. ¿Qué le parece si nos ponemos sobre nuestros pies? Y como hijos, como iglesia, cierra tus ojos.